Vamos ahora a explorar la sintaxis en Python. Este concepto un poco más a fondo. Bien, veremos que la sintaxis es importante y fundamental en cualquier lenguaje de programación, ya que esta es análoga a la gramática en un lenguaje natural. Escribir sintácticamente nuestros programas nos va a permitir evitar errores a la hora de que el intérprete ejecute nuestro código, ya que cualquier error sintáctico en nuestro programa, en nuestro código, no va a permitir que el intérprete ejecute el código. Ok, con eso en claro, vamos acá al notebook. Ok, aquí en Colab vamos a revisar que, como vimos, la sintaxis está muy relacionada con lo que es la gramática en los idiomas, en los lenguajes naturales. Como vemos, la frase ella come pizza no es gramaticalmente correcta, no sigue las reglas gramaticales del lenguaje español, ¿cierto? Así veremos, por ejemplo, que códigos en Python, líneas de código escritas en Python, no van a ser interpretables ya dado que no siguen las normas sintácticas de este lenguaje. Por ejemplo, utilizar la función print sin un paréntesis, sin iniciar el paréntesis. Asimismo, si tú utilizas cualquier función dentro de Python y no está bien llamada, es decir, no incluye los dos paréntesis, no vamos a obtener errores sintácticos. Como vemos aquí, syntax error. Esta es la etiqueta de los errores que tienen que ver con la sintaxis en Python. Syntax error. Veremos otro. Si no completas corchetes, llaves, paréntesis, vamos a obtener syntax error. Ok. Si vamos a definir algún bloque condicional, algún bloque definiendo una nueva función y al final no tenemos los dos puntos, vamos a obtener syntax error. Para comprender más a fondo este concepto, los conceptos de la sintaxis en Python, entendamos primero algunas palabras clave, algunos conceptos clave. El primero es de sentencia. Y la sentencia no es más que la unidad de código mínima que el intérprete puede ejecutar en Python. El intérprete de Python puede ejecutar. Ya hemos visto sentencias como la de imprimir con la función print. Vamos a imprimir cualquier valor en pantalla utilizando la función print. Asimismo, la sentencia de asignación, como la vemos aquí. Esta es la sentencia de asignación. Esta sentencia tiene la particularidad de que no retorna ningún valor. Si nosotros ejecutamos acá, vemos que retorna un valor. La función print siempre va a retornar valores. Mientras tanto, la sentencia de asignación, porque utilizamos aquí el operador de asignación, no retorna ningún valor en pantalla. Vemos aquí también otra sentencia de asignación. En conclusión, las sentencias son la mínima unidad de código en el intérprete. ¿Okay? Bueno, aquí se ve un error porque no hemos definido la variable a. Para eso colocamos aquí, ejecutamos y ahora sí ejecutamos. Ya tenemos el valor de la variable a. Otro concepto, aparte de las sentencias, importante para comprender son los operadores y los operandos. Ya hemos utilizado algunos de ellos. Y los operadores son símbolos que le indican al intérprete que realice operaciones específicas dentro del programa. Como vemos, estas operaciones
pueden ser aritméticas, que son la mayoría de las operaciones que hemos visto hasta ahora, la suma, la resta, la multiplicación, la división, etcétera. También tenemos en Python diferentes otro tipo de operadores, como son los operadores de comparación, si quieren realizar operaciones con cadenas de texto, operadores lógicos, entre otros. Ahora veremos una lista más abajo. Si quieren profundizar más, les recomiendo que vayan a estos enlaces para que vean la lista de operadores con algunos ejemplos en Python. Esos links, el link de este notebook va a estar en la descripción del video. Veamos cómo funciona. Si nosotros queremos realizar una asignación, ya lo hemos visto. Este operador se llama asignación. Bueno, otro concepto importante, ya vimos que eran los operadores. Mientras tanto, los operandos serían esos valores. Los operandos son los valores a los cuales el operador realiza la operación, valga la redundancia. Entonces, en este caso, tenemos que el operador es el igual y los operandos serían 4, el valor 4 y la variable a, el espacio de memoria que vamos a asignarle el nombre de a. Vemos acá también B, estamos realizando una operación de asignación. Ahora, como ya hemos visto, en Python podemos realizar operaciones aritméticas. Si queremos hacer la suma, con el signo más. Si queremos hacer la resta, con el signo menos. La multiplicación, con el producto. Y los resultados de estas operaciones pueden ser guardadas o asignadas en una variable, en un espacio de memoria, ¿cierto? Como lo estamos haciendo en cada uno de los ejemplos. En cuanto a la división, tenemos que en Python diferenciamos la división decimal y la división entera, donde la división decimal te va a regresar como resultado toda la división, incluyendo los decimales después de la coma. Mientras tanto, la entera solamente te va a incluir los números antes de la coma, o sea, solamente los números enteros. Vamos a verlo, a ejecutar este código, a dividir B, que en este caso se definió como 5, ¿cierto? Acá arriba, al asignarle el valor de 5, B, que en este caso es 5, al ser dividido entre 2, ya, con el operador de división entera, que es este operador de doble slash, en contra de el operador de un solo slash, que es la división decimal. Es importante que diferencien esto. Si ejecutamos, se imprimen los valores, vemos que la división entera nos regresa un valor, un número entero, pero al realizar la misma operación pero con un operador diferente, vemos que nos está retornando la parte decimal. Como complemento a la división entera tenemos el operador módulo, que se representa con el signo porcentual. Este operador básicamente nos devuelve el residuo de la división. De un lado tenemos el dividendo y del otro el divisor. En este caso sería 4 y 2. Al realizar esta operación, si queremos visualizar el resultado de esa operación, imprimimos el residuo y el residuo va a ser 1, ¿cierto? Al dividir 5 entre 4, como residuo nos queda 1. Esto es importante para algunas operaciones. Así también tenemos la potenciación con los doble asterisco. Recuerden, un solo asterisco multiplicación, doble asterisco potenciación. Y así hay muchos. Ahí están, pueden ver en la lista de los enlaces que les di aquí para que verifiquen los otros operadores. Verán también operadores. Acá tengo la lista de los otros conjuntos de operadores que pueden encontrar en Python. Relacionales, de comparación, de asignación, los lógicos, los de pertenencia, identidad, lo pueden revisar.
También vemos aquí que los operadores trabajan o operan de forma diferente según el tipo de datos con el que estén trabajando. Si por ejemplo queremos hacer una multiplicación entre un string, ¿cierto?, y un número entero, al ejecutar eso, vamos a ver que lo que básicamente hace es multiplicar varias veces el mismo string. En este caso, Ana, el string, lo multiplica 2 veces, es decir, lo repite varias veces y lo pega uno al lado del otro. En cambio, aquí vemos lo mismo, multiplicamos el asterisco 20 veces y obtenemos 20 asteriscos. Importante, esta operación solamente funciona entre un string y un número entero. No puede ser un flotante, debe ser un valor entero, no en formato flotante. Miren, si convertimos aquí 20.0, que es 20, obtenemos aquí un error, un type error, porque estamos realizando una operación la cual no es posible con ese tipo de datos en particular. Así, recuerden siempre utilizar enteros. Otra operación es la concatenación, otra operación con datos, con valores de tipo string, es la concatenación, que básicamente es unir dos strings, donde se une el final del que está a la izquierda del operador más, que es el operador de concatenación cuando se trata de strings, con el inicio del siguiente string. Eso es la concatenación. Y ahí vemos la lista de operadores en Python. Finalmente, el otro concepto, ya vimos los conceptos de sentencia, ¿cierto?, la unidad mínima que el intérprete de Python ejecuta, operadores y operandos, y de expresión. Una expresión no es más que la combinación de estos conceptos que hemos visto anteriormente: variables, valores y operadores. Vemos que, por ejemplo, cada uno de estos serían diferentes expresiones en Python. Una característica es que cada una de estas expresiones se ejecuta en una línea de Python. Miren, esta es una línea. Cuando damos enter, saltamos a otra línea donde podemos escribir otra expresión, y básicamente cada expresión lo que realiza son operaciones o conjunto de estas operaciones. Si una línea está en blanco, no tiene ninguna expresión y el intérprete de Python simplemente salta esa línea. Así que no hay problema si dejamos el espacio entre líneas o líneas vacías. Asimismo, espacio entre las líneas como esto tampoco afecta la operación. Podemos escribir las expresiones también podemos escribir las expresiones con paréntesis, por ejemplo. Eso lo veremos después, con espacios separados, con espacios, los operadores de los valores, y seguir obteniendo un resultado. Listo. En este caso vimos cómo asignamos un valor en la variable a, que va a estar en función de una variable previamente definida, x igual 2. Entonces, bueno, otro punto importante es que estas operaciones siguen una jerarquía. Así la multiplicación va a ser primero que la resta. Pueden investigar más acerca de esta jerarquía de operaciones aritméticas. Así, 2 por 2, ¿cierto? X, 2 por x, que en este caso x igual a 2, 2 por 2 sería 4, menos 3 sería 1. Guardando en A, 1. Al imprimir A, vamos a obtener 1. Listo. Eso sería todo por esta parte. Ahora vamos a ver los otros conceptos importantes para entender la sintaxis básica en Python.